Buenas tardes a todas. Yo ayer no vine porque me dio fiebre y me dio de todo, pero gracias a Dios hoy estoy aquí. Juanma y yo les vamos a contar hoy cómo ha sido nuestro matrimonio, cómo el Señor nos ha enseñado a caminar con Él, a depender únicamente de Él, cómo nos ha mostrado su amor, como dice, o sea, esa parte de Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo les puedo decir que en nuestra vida es real. Y bueno, queremos empezar leyendo el Salmo 16:11, que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso. Él nos muestra la senda de la vida. No, pues a veces es camino de flores, a veces es camino de espinas, pero nos muestra el camino por el que debemos andar. Y nuestro matrimonio ha sido la muestra de un amor fiel, justo, y que cada día nos guía por esa senda que debemos andar. Que si nos volteamos a derecha o a izquierda, Él nos va a jalar y nos va a decir, por aquí es, por mi senda, por donde yo quiero que tú andes. Entonces, ¿tú vas a empezar? Siéntate. Gracias por estar orando por mi esposa. Para mí es un privilegio que esté ella acá, pues porque qué mejor que hable una mujer de mujer a mujer. Y las oraciones de los justos pueden mucho y porque ustedes oraron también, mi esposa está hoy mejor porque estaba muy malita. Y bueno, todo lo que les queremos compartir, como ya lo dijo mi esposa, va encaminado a esa plenitud que tenemos en el Señor, esa plenitud de gozo que hay en su presencia, entendiendo que la plenitud, como lo hablábamos ayer, no es perfección y no hay vidas perfectas. Cada uno de nosotros tiene su situación o su proceso o su circunstancia, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. En principio habíamos orado y pensado hacer cada uno una enseñanza hoy, pero Dios permitió que estuviéramos acá para que como pareja, como esposos, pudiéramos abrir nuestro corazón honestamente, decirles lo que somos, lo que hemos pasado, como a ustedes también les ha pasado y de pronto, y no de pronto, sabemos que cuando abrimos el corazón y ustedes abren su corazón, evidenciamos la gloria de Dios y eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, le pedimos al Espíritu Santo que sea de alimento para la fe de sus vidas, porque a veces queremos tirar la toalla, a veces decimos ese versículo que no lo sabemos de memoria, que es a los que aman a Dios, todos se lo saben, ay, tan chévere. A los que aman a Dios. Y a veces somos muy superficiales en, ay, sí, chévere, pero cuando llega la situación difícil lo ponemos en tela de juicio y nos pasó a mí, de pronto te ha pasado a ti. Pero ese todas es todas, hasta lo más traído de los cabellos, que de pronto usted va a escuchar algunas cosas y dice, Dios mío. Pero también nos ha pasado a nosotros que cuando escuchamos testimonios de terceros, que han pasado por otras circunstancias, y no es comparar dolores ni mucho menos, uno simplemente dice, en la situación que estés, somos unos bendecidos y afortunados, porque siempre hay personas que tienen una lucha de pronto mayor que la nuestra, porque todos estamos en el mismo barco, como decimos, de esa confianza en el Señor, de esa tormenta, pero si Jesús está en nuestra barca, en medio de la tormenta, todas las cosas, porque lo amamos, ayudan para bien. Nos conocimos. A mí me gusta ver la cara de mi esposa porque me enamoro cada vez. Nos conocimos hace aproximadamente 24 años. Yo traía, previo a conocernos, una maleta de muchas circunstancias muy difíciles de salud, de autorrechazo, de
daños colaterales asociados a una historia de muerte, de muchos momentos que me desahuciaron en la vida, pero ahorita hablaremos de eso. Pero cuando nos conocimos fue algo tan lindo y fue de esas citas divinas que pone Dios. Estábamos en la iglesia del Chicó, la iglesia cuadrangular del Chicó, ahí nos conocimos, y resulta que unos amigos, de pronto alguien lo conoce acá, Jorge Garay, bueno, unos amigos de esa época, se iban a casar. Y yo en ese entonces pues era el líder de la alabanza, tocaba el piano, todavía tenía mis piernas, una cuña, mis piernas las perdí hace 13 años, pero ahí yo tenía mis piernas, pero pues caminaba, bueno, 14 ya. Las mujeres siempre son más exactas en las fechas. Y vivía yo en ese entonces en Cota, en Bogotá, ¿sí ven? Mi vida cuenta. En Bogotá, pero la reunión era en la casa de mis papás en Cota. Ahorita hoy en día vivimos en Cota. Y entonces salimos a esa reunión de shower o de prematrimonio de ellos, cuando yo de pronto veo en el asiento trasero del carro acá, a mano derecha, una niña toda linda. Y era que estos amigos la habían invitado. Y Paola pues se coló, no mentiras, se metió ahí, pero yo inmediatamente cogí el volante, la empecé a mirar y sé que fue el Espíritu Santo que en mi corazón empezó a sentir algo, una voz que decía, esta mujer tiene algo especial, literal. No me pregunte qué es, pero cuando hemos escuchado la voz del Espíritu sabemos lo que es, algo especial, algo especial. Llegamos a Cota, estuvimos en la reunión. Al final, yo en ese entonces vivía a 4 cuadras de donde vivía Paola en Bogotá. Y yo, con el carro que yo manejaba, resulta que traje todas las personas de Cota a Bogotá y ella quedó de última en el carro, de última. Entonces yo dije, no, el papayazo para invitarla a algo. Y llegamos y había una bomba, un Tiger Market, no sé qué fue. Y yo le dije, ¿quieres comer acá en la bomba? Imagínese, no, pues el plan. Un perro caliente, sí. Hombre, sí, pues, pero no quiso comer nada y yo por... No, yo sé, no, yo sé. Pues cuento estos detalles porque los detalles son lindos, porque el Señor es un Señor de detalles. Nuestro Dios es Dios de detalles hermosos. Y bueno, eso también me enamoró porque no pidió nada. No, mentira. No, mentiras, mentiras. Pero lo que quiero recalcar es que en mi corazón... siempre desde ese primer instante decía, esta mujer tiene algo especial, algo especial, algo especial. Cuando la dejo en la casa, yo algo le había contado, le pedí ¿yo te dejé en tu casa? No, no, pues no, no te conté nada. Pero le pedí el teléfono y Paola, el número de teléfono. El número. Y me dio el número de teléfono. Ahí empezamos a hablar. Y resulta que yo empecé a sentir un amor de Dios tan lindo. Ahorita hablábamos que Tatiana, y me encantó lo que dijiste, que el Señor no solo restaura, sino hace cosas nuevas. Y para retroceder un poco la película, yo ese amor de Dios que sentía tan hermoso, con un saludo, con unas sonrisas, pues con otras cosas, empezó a llegar después de un rechazo emocional gigantesco que yo tuve unos 2 años antes de conocer a Paola. Yo tuve una noviecita que yo estuve unos años con ella, que de un momento a otro eso se desbarató, eso se rompió. ¿Pero por qué? Porque años atrás, año 1993, a mí pues empezando a creer en los caminos del Señor a regañadientes, me dieron una noticia nefasta de un contagio de una enfermedad totalmente catastrófica y terminal. Porque años atrás, cuando yo nací, resulta que nací con hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en la sangre, es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que no tiene cura, y hace poco estuvo muy de moda con el niño Kevin Acosta, ¿sí se acuerdan de esa noticia? Kevin Acosta, paciente niño hemofílico, severo, que falleció por falta del medicamento que le dieron. Yo nací que no le dieron, perdón, yo nací con esa enfermedad. Hemofilia severa, que si uno se corta se desangra hasta morirse,
que si uno no le dan el medicamento está a una semana de tener hemorragia interna y morirse. Y a los 6 meses de edad, cuando me diagnostican la hemofilia A severa, ahí yo, sin poder hablar, solamente balbucear, sin conocer a nadie ni a Dios, porque estaba un bebecito, Dios estuvo ahí de una manera tan sobrenatural. Ahí es donde yo cito siempre lo que dice la palabra, que no depende de quien quiere o de quien corre, sino del Señor que tiene misericordia de nosotros, siempre, siempre. Y en esos 6 meses de edad, resulta que me diagnostican la hemofilia A severa, porque yo me caigo y tengo una hemorragia cerebral, la cabeza me queda a estallar, duro 3 días convulsionando. A mis papás les dijeron, vayan y busquen el ataúd, se va a morir Juan Manuel, no hay nada que hacer. Ellos no conocían al Cristo vivo que hoy conocen, eran religiosos simpatizantes, pero con esa noticia nefasta y diagnóstico hacia mis padres, pues ellos fueron a buscar el ataúd. Pasan 2, 3 horas cuando de repente llegan al hospital y me ven mejor. Y dicen, ¿qué fue lo que pasó? No entendemos. Y una de las enfermeras de turno dice, no, es que acá vino un médico y dio la orden de que le pusieran unas bolsas de sangre. Y se las pusimos y el niño empezó a mejorar. Ya no se está muriendo. La hemorragia se está reabsorbiendo. Mis papás, totalmente agradecidos, fueron a buscar a ese médico a ver dónde estaba. Lo buscaron por señas particulares y nunca apareció. Fueron a la oficina de las bitácoras de las enfermeras a ver si alguien había escrito la orden y ni siquiera estaba la orden. Literalmente un ángel de Dios que llegó y me salvó mi vida. Y estoy seguro que si tú reflexionas, el Señor ha salvado tu vida tantas veces, aún sin antes de conocerlo, porque el Señor te tiene misericordia. No es por tu esfuerzo o por tu capacidad, sino por la gracia y misericordia de Dios. Y yo cito siempre en esta parte de Jeremías que dice, desde antes del vientre te escogí, desde antes de que tú nacieras te pensé y te planeé. Y muchas de acá estoy seguro que a veces han pensado que su vida es una equivocación, que es un error, que no sirve para nada, de pronto, no sé, pero Dios mismo te planeó, Dios mismo te pensó y desde antes de que nacieras eres una obra de arte. Y si de pronto como yo, como en algunas etapas de mi adolescencia, chueco, ojeroso, sino, bueno, o sea, así todo maltrecho, pero obra de arte. Obra de arte porque como por ejemplo, ¿quién ha visto un Picasso? Un Picasso es una vaina toda chueca. Sí, pues yo puedo pintar un Picasso, unos cubitos, o tú también, pero vale por la mano del artista que lo pintó. Y así eres tú y yo. Valemos es por la firma de Jesús sobre tu vida. No lo dudes. Entonces, haciendo la retrospección de la película, ahí está la hemofilia severa, me han desahuciado muchas veces. Adelanto de nuevo la película al año 1993, donde me dieron esa noticia nefasta y resulta que la hemofilia es tratada por derivados de la sangre, inyecciones, medicamentos intravenosos, y yo ya estaba luchando mucho con Dios, ya había llegado Jesús a mi vida a través de una septicemia que tuve a los 14 años, septicemia que es que se le pudre el torrente sanguíneo por un medicamento contaminado, y otra vez a los 14 años le dijeron a mis papás, se va a morir Juan Manuel, no hay nada que hacer, vaya y busque el ataúd. A mis padres y a mi esposa nos han dicho por lo menos 19 veces eso, pero acá para la gloria de Dios estamos porque el Señor tiene un plan perfecto. Y en el año 1993, resulta que un día, un domingo, después de ir a la iglesia, un médico me dice, así sin mayor reparo, Juan Manuel, por una transfusión sanguínea te contagiaron con SIDA. Sé que algunos ya han conocido algo del testimonio, pero yo no sé, por cada vez que lo repito y lo repito y lo repito, simplemente veo la gloria de Dios. Porque a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. SIDA, hemofilia, candidiasis, esofagitis, amputación de las 2 piernas, cualquier cantidad de cosas. Pero hoy en día podemos ver, y para que tú veas, que a los que amamos a Dios, absolutamente todo el mote o el diagnóstico que le pongas, ayudas para bien. Entonces, vuelvo a adelantar la película, yo estaba con SIDA, desarrollándose la inmunosupresión, muchos años, y esa noviecita que yo tuve, cuando yo le conté, tengo hemofilia, ando chueco, tengo SIDA y todo eso, y le dije, bueno, quiero enseriar las cosas contigo, me quiero casar, ¿usted qué cree que dijo esa señorita?
No, pues todos se están rascando la cabeza, no, pero llámese cristiano, creyente o no creyente, pues es algo que lo pone uno a dudar. ¿M? Eh, pero me encanta, y ahorita mi esposa va a hablar de eso, cómo la fe opera a través del amor. Lo que vale es la fe que actúa a través del amor. Cuando tuve ese rechazo, yo le dije al Señor, bueno, ya nadie me va a amar, ya nadie me va a querer, pero llegué a la palabra, al Salmo 73, y si quiere buscarlo, búsquelo, si no, pues se lo va a parafrasear, porque quiero que mi esposa continúe contando. En el Salmo 73, el salmista está reclamándole al cielo y a Dios y a todo el mundo, oiga, yo no entiendo cómo los que ni siquiera te buscan les va mejor que a mí. ¿Se ha leído ese salmo? Y a veces uno es así, pero ¿cómo así? Si yo sirvo en la iglesia, si yo canto, si yo diezmo y hago todo y me pasa todo esto. Y el final del salmo dice, hasta que entré en tu presencia y vi y entendí que para mí el bien es estar cerca de Dios. Tú eres mi herencia eterna. Podrá desfallecer mi carne y mi corazón. Básicamente contigo estoy completo, pleno. Cuando yo entendí eso en oración, yo le dije, bueno, Señor, si nadie se va a casar conmigo, yo decido ser feliz contigo. Cuando haga esa oración, 6 meses después, pasa lo que les acabamos de contar. Conozco a Paola. Y Paola ha sido la muestra fehaciente de que el amor real sí existe cuando entendemos que es un pacto con Dios y también es un compromiso de amor con la otra persona por encima de cualquier circunstancia. Porque cuando Dios dice, es. Cuando Dios nos dice, al que cree todo es posible, es también absolutamente todo es posible. Y bueno, empezamos a hablarnos. Ese teléfono y esa sonrisa de Paola fue tan linda, empezar a restaurar mi corazón tan rechazado, y empezamos a conversar. Paola después me confesó que no era que yo le hubiera caído bien o le parecí churro, no. Paola dijo, ay, no, tan tierno. Literal, come solito, yo lo quiero invitar a comer. Pues él me contó que vivía ahí solo. Yo, ay, pobrecito, no, pues cuando quieras, ven a mi casa, que aquí siempre hay comida, no sé qué. Y él, bueno, y me llamaba y me decía, ¿quieres ir a Espaguetico? Era una cosa de espaguetis que había por ahí cerca. Y yo lo veía cojo, y yo no sé, o con las vendas así que se le caían, y yo pensaba, Juan Manuel se debió tronchar. Yo no sé yo por qué pensaba eso. Juan Manuel se debió tronchar jugando básquet. Estaba loca, porque yo por qué pensaba eso. Pero bueno, después de, íbamos a comer de vez en cuando, me llamaba, un día me invitó a almorzar a Cajica. Bueno, allá fuimos después de la iglesia y me contó todo lo de la hemofilia. Juanma es así, todo adornado y él cuenta todo lindo. Bueno, con todo lo de la hemofilia yo no le entendí nada, yo listo, yo soy tenaz, ¿no? Terrible, bueno. Pero yo llegué a ese día a mi casa en la noche y me puse a orar. Y el Señor me dijo en oración, no conocerás otro varón. No es mi manera de hablar, mi léxico no es varón o sí así. Y me dijo, y con él vas a aprender a sentir. Yo pensé, no, pues me voy a enamorar de él con esa palabra que Dios dijo. Obviamente me enamoré, pero ese sentir era conocer una vida que yo no conocía. Era tener que ir a sitios que yo nunca me imaginé que existieran. Era una personita sumamente consentida, malcriada, caprichosa a morir. Una chica gomela. Ay, bueno, en fin, sí. Bueno, y seguimos saliendo y tal, y hablábamos, Juanma muy de acuerdo a las normas de la iglesia, hablábamos una vez a la semana, muy puesto en su sitio.
Un día mis papás me dijeron, ve, invítalo a almorzar, tan queridos, a comer. Estaban que me sacaban de la casa porque mis hermanos ya se habían ido y yo fresca a la casa. No, yo era dura de pelar, bueno. Y lo invitamos y mis papás le hicieron una pasta, bueno, una pasta ahí. Para mí era normal y para Juanma eso fue como una expresión de amor inmensa. Yo decía, pero ¿por qué llora? Yo no entendía. Y Juanma dice, Pues es como tan lindo ver nuestro Dios de detalles. Y se me arruga el corazón y mis hijas y mi esposa dicen que soy moco flojo y no me importa, porque yo venía de todo lo que había vivido, una historia de rechazo, de autorrechazo, de nadie me va a amar, de ninguna china se fijaba en mí, o sea, lo peor, y ya estaba tratando de medio hacer mi vida. Y cuando los papás de Paola y Paola me invitan a comer, me sacan la mejor vajilla, una vajilla francesa, yo no sé, unos cubiertos de plata. Eran unos espaguetis tan lindos, puede ser lo más superficial, pero para mí fue tan hermoso como ese Mefiboset rechazado que lo sientan a la mesa del rey. Y yo me puse a llorar ahí enfrente de los futuros suegros y Paola decía, pero es como Dios no se olvida de cada una de las lágrimas derramadas en secreto de tu corazón y usa detallitos para secártelas, enjugártelas y decirte, acá estoy y te amo. Con una pasta, de pronto. Y ahí yo al ver eso, yo dije, no, me sentía yo literalmente en las nubes. Yo soy más romanticón, digamos, Paola es mucho más pragmática, pero era como Dios empieza a coger, y también lo hace con el tuyo, un corazón rechazado, un corazón dolido, un corazón con heridas, y empieza con pañitos, con algodoncitos, a sanarlo, a sanarlo, a sanarlo. Lo peor es que uno quisiera que fuera así, cierto, y tan, pero es como con esa ternura de nuestro Padre tan lindo. Entonces ahí seguimos hablando, seguimos saliendo, y bueno, la verdad, yo tomé la decisión de, dije, yo no quiero volver a sentir el rechazo que sentí con la otra china. Yo quería saber sobre qué estaba pisando. Yo quería obviamente casarme, pero veía esto todo como tan milagroso, pero seguía, esta mujer tiene algo especial. Como bien lo decía Paola, yo muy formal en ese bueno, proceso, como se llame, yo le dije, después de que Paola no entendió nada de la hemofilia y después de esa comida, yo le dije, necesito contarte algo, necesito que ayunemos una semana y te voy a contar algo pues, muy importante. Ahí pasó esa semana. Después de ir a la iglesia, fuimos a su casa y estábamos en la cocina tomando un tinto, la cocina es el mejor lugar para hacer visita, ¿o no? Con un tinto. Y yo preparando todo el ambiente para soltarle la bomba de lo del SIDA, le preparé unas fresas con chocolate, uno como queriendo hacer las cosas a la manera de uno y descrestarla, ¿no? Pero bueno, era muy difícil porque estaba la incertidumbre del rechazo. Y estábamos ahí en la cocina hablando, yo le empecé a decir, me gustas mucho, quisiera que enseriáramos esto más, yo quisiera pensar a futuro, dando vueltas, vueltas y vueltas, cuando de pronto Paola con su pragmatismo, pero amor real. de pronto no, después de 1 hora y media por ahí. Ay, dame el beneficio de, está bien, cuenta tú, mi amor. Sí, no, de acuerdo, sí, estoy así. Yo estaba en todo eso cuando Paola me interrumpe y me dice, ¿qué, Juan Manuel, es que tienes SIDA? Literal, eso fue lo que pasó. Y yo, sí. Y hubo un silencio de unos segundos en el cual yo me hice toda la película, me va a rechazar, todo. Y ese silencio lo rompió Paola con una de las frases más amorosas y más de fe que yo he escuchado en mi vida, que me dijo, no me importa, yo te amo, Dios te sana. ¡Wow! O sea, recontra wow. Eso es lo especial que tiene y ha tenido Paola, y no porque ella sea la dura, sino porque ha obedecido al Señor.
para llevar esa vida de plenitud a través de la obediencia para después ver milagros y propósitos. Yo en ese momento dije, gracias Dios, y como si le hubiera dicho tengo mocos, ¿cierto? La abracé, me fui, lleno de mocos la abracé. Oiga, respete. No, sigue tú ahí, mi amor, cuéntalo de tú. Lo que pasa es que Jesucristo murió en la cruz y llevó cautivo todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Él pasó por todo para que nosotros seamos libres. ¿Y por qué no creemos? Porque no creemos que si, bueno, le dio SIDA por X o Y, el Señor lo sana y yo soy una creyente total de que lo que dice la palabra es real. Y bueno, ahí seguimos, yo igual se fue, yo subí, porque mi mamá decía, tan querido ese muchacho, tan decente. Pues claro, comparado con los gamines, no eran tan gamines, pero más guachos. Y le dije, mami, imagínate que Juan Manuel tiene SIDA. Me dijo, no importa. Mi mamá ahí no era creyente. Mi mamá fue creyente, vio una manifestación demoníaca en una persona y nunca más quiso volver a ser creyente. Nosotros tampoco éramos creyentes, obviamente. Pues por eso, pero bueno, el Señor vuelve y lo atrae a uno. Pues sí, la palabra. Y le digo esto a mi mami, que Juanma tenía SIDA, y me dice, Dios lo sana, no te afanes. O sea, fue el Señor diciéndome, y ya me había dicho, no conocerás otro varón y con él vas a aprender a sentir. Yo les pregunto acá, mamás de hijas adolescentes o hijas solteras. Imagínense, llega alguien así, elegante, rico y sencillo como Wilfrido. No, pues llega, me quiero casar con tu hija, pero tengo SIDA, hemofilia, soy chueco, todo eso. ¿Usted qué le dice a su hija? Piénselo, o no sé, pues bueno, sí, sí. O sea, seamos sinceros, obviamente está la fe, pero yo quiero lo mejor, pero lo que pasa es que a la manera humana, lo mejor no es eso. Pero por eso amamos la locura del Evangelio. Porque para el hombre puede ser locura, pero esa locura trae milagros porque a la manera de Dios tiene un propósito hermoso. Entonces, para nosotros también, que Gladys, mi suegra, y Alfonso ya fallecido, hayan dicho, apoyamos, o sea, otro milagro, porque Dios es Dios de milagros. Bueno, siguió la vida. Juanma se pegó una accidentada a la macha con el hermano. Ah, sí. Se astilló un fémur, no me acuerdo cuál. Pero eso fue la primera vez que yo le dije a Paola que nos queríamos como ya enseriar para casar y tuvo un accidente. Mencha y Luisfer, ellos se casaron. Y fuimos y Juanma me dijo, ay, que nos casáramos. Bueno, salimos y me dejaron en mi casa y se fueron para Cota y se metieron debajo de un Transmilenio. Juanma se astilló en 6 partes y no le tocó la femoral. El motor del carro le quedó encima, o sea, eso fue ¿qué más pasó? La mano le quedó chueca. Bueno, el cuento es que lo llevan al hospital. Pero antes de eso, pues ya estábamos con Paola cuasi comprometidos porque fue la primera vez que hablamos de casarnos y pues también sabemos que en el mundo espiritual hay una guerra, ¿sí? Hablo duro, cuando decimos que nos vamos a casar y hacer la voluntad de Dios, hay una guerra espiritual y el enemigo no quiere que tú obedezcas o cumplas ese plan, pero el Señor tiene planes mejores. ¿Y qué pasa en esa situación? Me estrello, todo eso, y pasó algo que nunca pasa acá en Bogotá, no sé si en sus ciudades sí, pero era la 1 de la mañana y a los 5 minutos llegó la ambulancia. Si no hubiera llegado a los 5 minutos a la 1 de la mañana la ambulancia, yo me hubiera desangrado por la hemofilia. Adicionalmente, pues llegaron con las pinzas hidráulicas para romper el Transmilenio y romper el carro y me sacaron. Yo gritaba, soy hemofílico, pero el factor o el medicamento estaba en mi casa, no había nada que hacer, me llevaron en una ambulancia a la clínica Partenón. Y a esa hora llego yo a la clínica Partenón, ya muriéndome, ya no veía nada, ya estaba perdiendo mis signos vitales. Y resulta que me hubiera muerto si no me hubieran puesto el factor, pero hacía
3 días en esa clínica Partenón en urgencias había fallecido un paciente hemofílico y había quedado una única dosis de factor octavo ahí en la nevera. Esa única dosis que había quedado ahí me la pusieron a mí para que no me muriera. ¿No es Dios milagroso cómo cuadra todo? Porque ese factor vale millones y no se consigue en la droguería. Entonces no dudemos del plan perfecto de Dios. Bueno, ahí salió adelante después de muchos meses. Ahí empecé a entender como el propósito, porque empecé a ir al hospital a ver la realidad de un país que yo era ajena, a tratar con prostitutas, con toda esa gente que está contagiada de SIDA, pero con unos corazones tan grandes cuando deciden recibir al Señor y dejar toda su vida atrás, su vida de antes, que ya se están muriendo y con ese amor que le predican a los demás, de verdad que es gente a la que yo me le quito el sombrero, porque sí, a veces estamos cómodos, de verdad. Pasó eso, Chan, luego nos decidimos casar, hubo un poquito de oposición, obviamente, en la iglesia hubo oposición, pero fue bueno, a Juanma le dijeron que dijera que tenía VIH, eso fue bueno porque era un secreto a voces y el callar esos secretos trae bendición, definitivamente. ¿Ah? Bueno, sí, esa murmuración. El día que él me dio el anillo de matrimonio, eso fue divino, vino mi familia de, no sé, de Cali, no me acuerdo, bueno. Esa noche yo me acosté a dormir y se me ha aparecido el diablo en un caballo. No tiene, pues no es de cachos ni así horrible, no. Era como una persona y atrás con un ejército y puso una lanza así y me dijo, entramos en guerra. Y yo toda ahí dándome las de macha dije, sí, entramos en guerra. Y de verdad, pues pienso que sí, la vida cristiana es una guerra constante con el mal, pero esta ha sido como un poco más fuerte, ¿no? Yo ahí no entendí la dimensión y nunca entendí la dimensión de casarme con una persona enferma, porque es diferente. Así tú tengas la fe más grande, así tú creas, y sí, el Señor sanó a Juan Manuel de SIDA. Yo no tengo SIDA, mis hijas no tienen SIDA, pero bueno, eso viene después. Pero sí estamos en una guerra constante. Sí es una pelea literal por nuestras almas, pero es una cosa tremenda. Bueno, nos logramos casar, fue muy bonito el matrimonio, pero vean, hasta el último momento del matrimonio civil, yo le decía al Señor, si no es tu voluntad, haz algo. Yo soy muy tranquila, entonces ese día fui a trabajar, volví a mi casa, me cambié, la notaría quedaba ya a la vuelta, me vestí, fui a la notaría, Juanma llegó y nos casamos por lo civil. Pero yo le decía al Señor, si no es tu voluntad, haz que pase algo, haz que el Señor hace que pase algo si no es la voluntad de Él para que uno se case. Bueno, si era su voluntad. Antes de... sí, sí. Menos mal. Retomo con la de la oposición, pues porque muchas veces el ataque espiritual o la oposición puede vestirse de mucha piedad y religiosidad. Y eso de pronto es duro decirlo, pero a veces, somos tan religiosos y queremos creernos más que Dios y nos vestimos, o hay personas que se visten de esa piedad, hipocresía malsana, y acá no voy a hablar de nadie en particular, pero lo que te quiero llevar con esto es que la importancia de tu vida íntima con el Señor, para que el Señor te hable a ti en comunión espiritual y lo que te diga el Señor en intimidad con Dios, con su palabra, créelo y obedécelo. Y acá no es una palabra de rebeldía contra las autoridades que ha puesto Dios, no, pero es importantísimo que tú tengas y ganes tus batallas espirituales en intimidad con Dios. Lo que tú no ganes y escuches y recibas de parte de Dios en intimidad con Él, no es que, o sea, eso es lo que realmente es relevante para tu vida. ¿Y qué pasó?
el Señor le había dicho a Paola que se casara con Juan Manuel. A mí, pues gracias al Señor también se abrió la puerta milagrosa, pero vino la oposición. Por un lado, pues milagro, los papás de Paola la apoyaron. Por otro lado, mis papás dijeron, alguien lo quiso. No, mentiras. No, pero simplemente dijeron, gloria a Dios. Qué bueno. Pero había unas personas que le decían a Paola, ¿usted cómo es de bruta? ¿Usted cómo es de tonta? O sea, lo hablo tal cual y está en el libro y el que quiera decir así es y lo diré siempre porque dejémonos simplemente hablemos las cosas honestas porque somos humanos. Y en su humanidad muchas personas queriendo hacerlo mejor con las mejores intenciones simplemente dicen desde su humanidad, por eso recalcamos que tengas una vida íntima con Dios, íntegra con Dios. Ama escuchar su palabra, ama escuchar su voz, porque eso es lo que realmente te va a hacer tomar buenas decisiones. Entonces le decían, se va a morir él, se va a contagiar de SIDA, te vas a contagiar de SIDA, no van a poder tener familia, va a ser lo peor, muy difícil. Por un lado, a mí también algunos me cogían y me decían, la palmadita, vamos a orar por ti. Y entiéndame que eso es de pronto crudo y duro, pero a veces ese vamos a orar por ti, casi que me decían, no es mejor que usted se quede ahí muriéndose. Personas matafe. Y a veces hay hermanitos matafe. ¿O no? Porque la fe es lo que dice la palabra, sí o sí. Si el Señor da una palabra, uno camina es en pro de la promesa de la palabra. Y para la gloria de Dios, porque tomamos la decisión de creerle primero al Señor por encima de cualquier cosa adicional, es que hoy en día, como ya vieron ayer a Juana, Cata y María Paula, tenemos 3 hermosas hijas sobrenaturalmente sanas, que no hubieran existido si Paola no hubiera decidido dar el paso de fe y de amor. Si hubiera escuchado más la voz de X o Y que sea, porque la fe es caminar sobre una promesa de Dios en pos de lo imposible para que lo posible de Dios repose en tu vida. Antes de casarnos, mi esposa oraba mucho por las mellizas y el Señor le dio una palabra. Bueno, no, el Señor me dio una palabra que está en Joel, pero en la Reina Valera de 1960 dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión. Eso a mí me dio una paz, porque era diciéndome, esto va a pasar y todo va a estar bien. Créeme porque te he puesto ahí y cásate con él. Pues sí, porque yo le decía, será Dios. Pues todo el mundo diciendo, se va a morir, pues. Es difícil. Pero si el Señor me dio esa palabra, iba a limpiar toda la sangre y iba a habitar en medio de nosotros, en medio de Sión, de la familia que nos iba a dar. Bueno, nos casamos, fue muy bonito el matrimonio y desafortunadamente uno cree que se casa y como en los cuentos de hadas que va a seguir todo así como Blancanieves, que no es así, o bueno, a mí no me fue así. Estábamos casados a los 3 meses, yo me fui a Cali a mis vacaciones, normal, uno no debe viajar sin su esposo a veces. Y Juanma se intentó suicidar cuando se quedó aquí solo, porque a veces traemos maletas muy llenas de muchas cosas y bueno, se metió 2 cajas de tramadol, me tocó, pues me devolví, yo no entendía qué pasaba. Yo le decía al Señor, tú eres fiel, yo te pedí que no volvieran a un hospital y yo sé que eres fiel, ¿qué pasó? Y yo abría y cerraba la caneca diciéndole eso cuando caigo en cuenta, 2 cajas de tramadol y yo dije, ay, Juan Manuel, sí. Bueno, se trató de matar. Pues fui al hospital, bueno, el hecho es que ahí hizo otro milagro el Señor, porque la hemorragia del totazo cuando estaba todo drogado quedó a 1 milímetro de la médula y no lo dejó inválido.
ahí era, o sea, él ahí ya hubiera quedado inválido y otra hubiera sido la historia. De pronto no hubiéramos podido tener las hijas, no sé. Pero bueno, el Señor obró otro milagro, pudo volver, salió caminando pues de esa clínica, de ese hospital, eh, pero ya teníamos como esa maleta ahí, yo preguntándole a Juanma, pero ¿por qué hiciste eso? Y él, no, ni idea, bueno. Y son cositas que uno va tirando debajo del tapete y sigue adelante. Hay que seguir, hay que vivir, hay que... Entonces él siguió con su vida, en su ministerio, no sé qué. Yo en mi vida, pues yo estudié ingeniería industrial, pero también estudié educación preescolar y me encantaba trabajar con niños. Yo oraba, empecé a orar, siempre le he pedido al Señor que sus sueños sean mis sueños, porque es la manera más fácil de cumplir la voluntad de Dios. Y empecé a orar porque Él santificara nuestras relaciones, que Él limpiara con su sangre, la sangre de la relación sexual, todo eso. Y pin, quedé embarazada María Paula a los 8 meses de casados. Juan Manuel, no, Paola, ¿qué vamos a hacer? Esa niña va a estar mal, ese niño, bueno, sano. Todo el tiempo iba al ginecólogo, me hacían exámenes de sangre, sana, sana, la bebita sana, bueno, María Paula salió totalmente sana, para la gloria de Dios. A los 3 meses, a los 8 meses de María Paula, quedé embarazada, pero de trillizos. Entonces llegué al médico porque todo me daba un vómito tremendo y era el máximo de los vómitos. Llegué, él me hace la ecografía y me dice, son 3. Entonces le manda a Juanma una nota. Juanma, feliz día del triple papito, porque era cerca al Día del Padre y yo toda feliz, yo mire, y él, ay, ¡pum!, se cayó. No, pues yo siendo sincero dije, no, pues 3, 4, me va a arruinar, no sé qué va a pasar. Pues soy sincero, pero Dios sabe cómo hace sus cosas perfectas. Bueno, eh, bueno, en la segunda ecografía, un bebé se absorbió, ni idea qué pasó. Las niñas dicen que se lo comieron. Juana fue la que dijo que sí. No, Yo sí creo capaces, ellas. Dime. Bueno, tuvimos a Cata y a Juana y ahí empieza. Creo que una de las etapas más duras de nuestras vidas porque Juan Manuel empezó a estar, se le dio inmunosupresión, o sea, el SIDA se le empezó a desarrollar, no el SIDA se desarrolla, sino lo coge cualquier enfermedad y lo empieza a acabar. sí, el VIH lo que hace es que baja el nivel de defensas tanto que se llama inmunosupresión y al llegar a una etapa de falla inmunológica, esa etapa final de SIDA, que cualquier infección o cualquier ataque oportunista te puede matar. Era muy duro, él sobrevivía metiéndose morfina o metiéndose tramadol, porque eso activa la adrenalina y así es como vivía. No comía. Yo estaba con 3 bebés, pues Juanma suplía las empleadas, pero yo tenía los 3 bebés, él llegaba tarde, llegaba totalmente drogado, pues a veces yo no me daba cuenta porque yo estaba en mi cuento con mis hijas. Empezó un momento tan difícil que él ya no se pudo volver a parar. Vivíamos en una casa de 3 pisos. El tercer piso quedó totalmente bloqueado por cosas que empezó a hacer Juanma ido, drogado. Entonces dormíamos las niñas y yo en un cuarto en el segundo piso y él en el otro cuarto.
tocó empezar a llamar a la Secretaría de Salud para que fueran a ponerle morfina porque gritaba de la adicción. Ya no era dolor, sino era pura adicción. Entonces yo un día me levanto y le digo al Señor, pues yo pensaba, estas tres chiquitas, Juanma, sí, Dios mío, mi papá se estaba muriendo ahí. Y yo decía, ¿qué hago? Señor, ¿qué pasa? Y se levanta un demonio y me dice, yo a él no lo voy a soltar, así. Y me acuerdo que fue una señora, antes de eso fue una señora a la casa de mi mamá y me dijo, Juan Manuel está como en una espiral y hay un demonio que no lo quiere soltar. Así me hizo. Entonces yo, ¿cómo así que no? Bueno, me levanté y voy y le abro la cobija a Juan Manuel y se estaba drogando. Entonces yo dije, es esto en el nombre de Jesús. Bueno, ahí me puse a orar, pero él estaba tan ido que no entendía. Bueno, fue una época muy dura de nuestras vidas, terminamos separándonos, obviamente. Yo me fui a vivir a la casa de mi mamá sola con mis 3 hijas. Juanma se fue a vivir a la casa de su papá, sus papás muriéndose de SIDA y de VIH y drogándose. Era una etapa muy dura, pero ahí, en esas etapas tan horribles, vean, el Señor siempre estuvo, Él siempre está. A ver, yo no puedo decir que mis hijas se han acostado sin comer buena comida. A veces llegaban pacas de pañales a la casa de mi mamá. ¿Quién las mandó? No tengo ni idea. Gloria a Dios. Gracias, papito. Bueno, así nos tocó aprender a vivir solas a las 4 porque pues no se podían seguir pagando las empleadas. Gracias al Señor, porque a uno a veces se recuesta mucho en las personas y uno, o sea, el Señor me mostró, tú puedes con tus hijas. Empecé yo con mis hjas y empezamos con y Juan Manuel y yo en una guerra. Y perdón, los papás ahí metidos. Mi mamá no, porque se fue a otro país con mi hermana. Pero los papás, sepárese y que la plata y que a ella le corresponde eso y a usted tanto. A veces nos volvemos ciegos por como por esa rabia, ese odio que sentimos los unos por los otros que no tiene sentido porque dejamos de glorificar al Señor. Pero bueno, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Sí, nos tocó ir a la comisaría de familia a ver una muda de ropa a usted, todas esas cosas que pasan en las... Yo interrumpo un poquito en todo ese proceso, es que la verdad, gloria a Dios por tu vida, mi vida, y una mujer que depende del Señor, una mujer que busca su plenitud en el Señor, la sostiene en medio de cualquier dificultad. Y mientras Paola luchaba y levantaba a nuestras 3 hijas, yo estaba solo en una lucha pues de adicción, de morirme del SIDA, pero también de morir a esos comportamientos amañados por tantos años que uno puede tener como cristiano. Como por ejemplo, un hombre que no ponía primero a su esposa, sino ponía primero a su mamita o a su papito, pero en este caso a su mamá, porque yo era el pobrecito, el que se estaba muriendo siempre, y era un amor tóxico, codependiente, y yo no sabía vivir de otra manera, y lo que estaba haciendo era no solamente dañando la vida de mi esposa, de mis hijas, sino perdiendo mi propósito. Y insisto y lo insistiré siempre que más allá de unas piernas o una sanidad de SIDA o todo lo que ha visto de milagros, lo que el Señor persigue es un corazón rendido ante Dios. Y el Señor estaba haciendo eso con mi corazón. Yo me imagino al Señor diciendo, no, pues es que lo secundario es el SIDA, lo secundario son las piernas. Un corazón rendido ante Dios es lo que Él quiere.